Buenas tardes. Estoy aquí otra vez, su amiga la abuelita del terror. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de esta gran novela épica, distópica de Stephen King, The Stand, la cual por obvias razones, pandemia, me vi en la curiosidad de leer al fin. Y aparte la encontré disponible en Audible, lo cual es fantástico. Totalmente recomendado Audible. Eh, Puedes estar escuchando los libros que desees mientras haces otras cosas. Entonces es muy práctico. Eh, The Stand, esta distópica historia de el bien contra el mal de Stephen King, que narra las travesías y las peripecias de una serie de sobrevivientes a un supervirus. Este virus es totalmente diseñado en laboratorio, es un virus falso, no existe. Capitán Trips, esta superinfluenza que Stephen King describe en su libro, es totalmente ficticia, incluso lo ha dicho recientemente. Eh, pero más que la cuestión de la pandemia, lo cual solamente equivale como a el principio del libro, los primeros capítulos, porque el resto es, como les comentaba, las aventuras y toda esta travesía del bien contra el mal en la que se encuentran los personajes de la historia. ¿Y cómo es que se acaba el mundo, según Stephen King? Bueno, en esta ocasión, porque hay otras versiones de las que él tiene del fin del mundo. Es básicamente con este virus diseñado en un laboratorio, eh, al que la gente apoda Capitán Trips. Y es porque se disemina debido a un error humano. Ni siquiera es como alguien en la base militar planeó atacar a alguien y entonces todo sale mal. No. Fue un error. Fue un error. Alguien apachurró una tecla que no debía. Alguien cerró mal un refri. Un error que hizo que este virus de diseñador saliera al mundo y básicamente causara la extinción de la humanidad. Con la excepción de ciertas personas que por algún motivo, bueno, en la novela te hacen inferir como que es una cuestión divina, pero al final resulta que sí tiene algo que ver con la genética. El punto es que hay sobrevivientes y que hay dos bandos. Aquí no hay Suiza, no hay puntos intermedios. O eres de los buenos y estás con la madre Abigail y estás con Dios. O eres de los malos y estás con Randall Flagg en Las Vegas, lo cual no fue tan mal. Bueno, ahorita sí, porque todo está cerrado. Entonces, Randall Flagg, esta épica figura del mal, a quien Stephen King ya ha utilizado en otras historias, novelas, sagas, etc., también se ve representado en esta novela. Él es la parte del mal y de este lado están un grupo de sobrevivientes liderados por la madre Abigail, una viejita afroamericana de más de 100 años, que tiene visiones de tanto de Randall Flagg amenazándola como de Dios diciéndole más o menos qué es lo que tienen que hacer y a dónde tienen que ir después. Entonces los sobrevivientes y las historias de estas personas, que son varias, se van encaminando a uno de los dos lados y básicamente eso trata la historia de cómo es que cada uno de ellos decide hacia qué bando irse o por qué inicialmente se fueron hacia el bando bueno cuando en realidad querían irse al bando malo, y toda esta cuestión moral del bien contra el mal y cómo reinicias una civilización después de que todo se ha caído tan estrepitosamente. Porque no es un proceso de meses. Desde que se libera el virus de forma accidental hasta que básicamente se termina la civilización son semanas. Ni siquiera, o sea, no, es súper poquito tiempo. Igual por lo mismo, porque el virus es un invento de la mente de Stephen King, de la retorcida mente de Stephen King, que está diseñado para hacer exactamente eso, terminar con la población en un muy corto periodo de tiempo. Entonces, cuestiones como la tecnología y todo ese tipo de cosas, en los primeros capítulos se ven sobrepasadas y dejan de ser mencionadas porque simplemente ya no funcionan. No hay gente que esté trabajando en ningún lugar para proveer de energía eléctrica a las ciudades, porque todos están muertos, básicamente. Entonces no hay gente haciendo ninguna otra cosa que tenga que ver con cuestiones de tecnología. Y sí tiene algo que ver esto como con esta narrativa que a veces tiene Stephen King, que hemos visto en otras historias como Cell o The Dark Tower, que es un poquito como volver a los tiempos de antes y volver a lo que es natural. Y esta como cuestión un poquito antitecnológica que él maneja, ya que por ejemplo en el área de los buenos en Colorado,
no han podido todavía restablecer la luz y se la están pasando así como todavía muy, muy a la old school, cocinando y haciendo todo así como súper oral. Mientras de acá del lado de Random Flag, del malo, en Las Vegas, ya hay luz, hay agua potable, o sea, ya instalaron toda esta cuestión de la tecnología, entonces es un poquito así como de, pero la tecnología no es mala, Steve, en fin. Entonces eso, desde casi los primeros capítulos es como, bye tecnología, olvídense de los celulares, no, nada, cero, cero señal, nada, radio, TV, nada, nada. De hecho hay una parte en la que ciertos como milicias, pues no son milicias, son como personas con cierta hartación de cuestiones raciales toman canales de televisión y empiezan a hacer cosas muy desagradables. Sí, es una novela que, bueno, es una novela de Stephen King. No siempre es gráfico, pero en este caso sí lo es. Hay muchas situaciones de violencia extremadamente gráficas, violencia sexual incluso, así que estén avisados en ese sentido. En cuanto al resto de la historia, es una historia buena, realmente atrapa cómo es que estos personajes, y porque son muchos, la verdad, nombrarlos ahorita sería insostenible. Entonces, cómo es que todos estos personajes llegan al punto de sus vidas en el que están y por qué toman las decisiones que toman. Y cómo es que esto afecta básicamente al resto de la humanidad, porque son, hasta donde ellos tienen entendido, son las únicas personas que están en el mundo. Asumen que hay otras personas inmunes en otros países, pero Stephen King no se molestó en explicarnos lo que pasó en los otros países, solamente en Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos hubo una batalla épica del bien contra el mal y no sabemos qué pasó en el resto del mundo, porque obviamente el virus llegó al resto del mundo. No precisamente por accidente, sino porque incluso lo describen al principio de la novela, los mismos militares que sabían del virus, trataron como de cubrirlo primero, así de, no, vamos a hacer que parezca que esto es como natural, y liberaron el virus en otros países, así como de, no somos solo nosotros, no, en otros países también hay. Entonces, pero no tiene que ver con la situación actual que estamos viviendo en la realidad. Esto es una novela, es un libro, ficción. Por favor, sí, no digan que yo dije. En sí la historia es buena, está bien narrada, obviamente Stephen King sabe lo que está haciendo, pero es una novela curiosa en el sentido de que fue originalmente publicada en 1978 y después se reeditó en los 80s y la historia se ha adaptado a la época nueva en la que se situó. Al principio en el 78 estaba situada la historia en 1980, luego cuando se republicó en 1980 se adaptó para 1985 y después en los 90 se adaptó para que fuera en los 90. Entonces, hay cierta serie de anacronismos que inicialmente uno dices, esto está raro, pero a lo mejor a los que son más jóvenes no lo van a notar tanto. Por ejemplo, una persona que llama a los soldados cerdos de guerra o este tipo como de términos derogatorios como muy de los 70, totalmente de los 70, y sobre todo cuestiones como de movimiento de los Black Panthers y todo eso. Es un poco raro. ¿Y por qué alguien en Nueva York llamaría a la operadora para pedir una ambulancia en vez de marcar directamente al 911? ¿O cómo es que una canción llamada Baby Can I Be Your Man es número uno en las carteleras de todo el mundo? También hay ciertas, un poquito como de esta onda de chauvinismo y falta de diversidad dentro de los personajes. O sea, sí, ya sé que dije que la madre Abigail es una señora afroamericana de más de 100 años, pero básicamente es la única que es como importante y el resto son blancos, caucásicos, hombres, de los más importantes, porque las únicas dos mujeres así como, bueno, no las únicas dos, hay varias mujeres importantes, pero está Franny y está Nadine, que también son como la contraparte de el bien y contra el mal, y es diferente, ¿no? Y bueno, a lo mejor este tipo de situaciones se considerarían normales de un libro escrito en los 70s, pero de una historia, de un libro escrito en los 70s y situado en los 70s, pero de una historia escrita en los 90s y situada en los 90s, sí es un poquito extraño. Es mi única queja, realmente, en cuanto al libro, es esta como falta. Detallito, la verdad es un detalle, y si a lo mejor ustedes se imaginan a los personajes con otras, no sé, otros backgrounds raciales, etcétera, no es como tan extraño, ¿no? Para la época que era ya los 90s, porque en los 90s ya no era como tan, no sé, ¿se me explico? Espero que sí. De todas maneras, estos pequeños detalles
son mucho menores al resto de la calidad de la obra y sigue siendo una historia que sobrepasa lo que es el tiempo, a pesar de que está situada en los 90 y ya estamos en el 2020. Y sobre todo en esta época, por favor, dense la oportunidad de leerla. Hay como ciertos tips, por si acaso las cosas se ponen muy intensas, que uno debería de tomar en cuenta. No, no es cierto, no es cierto. Entonces, es un libro que de verdad vale la pena leerlo o escucharlo. Ya sé, ya Audible ya patrocíname. Eh, Tal vez después hablemos acerca de las adaptaciones a miniseries que se han hecho, porque realmente este no es un libro que se pueda adaptar a una sola película, como La Torre Oscura. Sí, no hablaremos de esos desastres ahorita. Entonces, hay dos miniseries, una que salió en 1994, muy buena, realmente. Y tuvo muchos premios en ese entonces y muchas reseñas favorables. A lo mejor las personas que la ven ahorita dicen, no, qué chafa, ¿no? Sobre todo los chavos. Ustedes que saben, no se crean. Porque sí, obviamente es una miniserie que está grabada en 1994, está situada en los 90 y con la tecnología que había en los 90. No es como ahorita, o sea, no se ven celulares, no se ve nada de eso. Entonces, hay ciertas cosas que también aparecen un poco fuera de lugar dentro de la miniserie, pero tal vez hablemos de eso después porque aparentemente a fin de año se va a poder ver lo que es la nueva miniserie basada en el libro de Stephen King, The Stand, ya modernizado todo ese asunto. En cuanto a la cuestión de diversidad, me parece que la nueva adaptación es mejor, pero habrá que ver la cuestión de los detalles, porque realmente después de leer el libro, o sea, tantos detalles y tantos así como pequeños guiños y los personajes y lo que están viviendo, lo hicieron tan bien en 1994 que no sé cómo es que lo vayan a hacer ahora en la versión moderna. Hay ciertos detalles como del casting o del vestuario, sí que son un poco deplorables, pero en general, realmente la miniserie del 94 hizo una excelente labor. Se nota que querían este material y que le echaron todas las ganas. Literal, así, guiños que de repente lo lees en la novela y es una línea y tú así de, ¡oh! Eso está en la miniserie. O sea, es una cuestión muy fantástica. O sea, sí, para los que han leído el libro, la miniserie del 94 realmente demuestra pues esta intención de hacer una adaptación bien hecha. Que a lo mejor un poquito se quedó perdido en el camino, porque estamos hablando de 1990, tampoco tenían todo el presupuesto del mundo. Pero bueno, hemos visto que hay adaptaciones con todo el presupuesto del mundo y de todas maneras nos quedan de bien. Entonces, la novela totalmente recomendable. Posteriormente hablaremos acerca de las miniseries y ya que salga la nueva veremos qué tal está y qué tan bien adaptada está de la versión o del material de origen The Stand de Stephen King, alias la versión de Stephen King de cómo es que termina el mundo gracias a un pequeño error humano en un laboratorio militar secreto. Y esto sería todo por hoy. Les recuerdo que tenemos videos los miércoles y los sábados, si es que recordamos grabar algo y publicarlo. Por favor, dejen sus comentarios. ¿Ya leyeron el libro? ¿Han visto la miniserie? ¿Tienen ganas de ver la nueva miniserie? ¿Qué es lo que les interesa? Por favor, también recuerden suscribirse y darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todas las veces que estemos publicando. Nos vemos. Hasta la próxima.